Y yo quería compartir con ustedes una anécdota muy personal, pero que además yo siento que es parte de la historia de Venezuela y de la literatura venezolana. Cuando yo lancé mi libro en el año 2022, en noviembre, pero lo presentamos en diciembre, no, lo lancé en octubre, en el 22, pero lo presentamos, perdónenme porque ya tengo una hora hablando, un poquito de agua. Yo lancé mi libro en el año 2022, en octubre. Yo conté con la fortuna, número uno, de que lo presentara Thais Peñalver y José Domingo Blanco, quienes son mis grandes amigos también, mis panas los dos. Pero número dos es que, bueno, la segunda gran fortuna fue hacerlo en el Trasnocho Cultural en Caracas. Y la tercera gran fortuna fue que el sitio donde lo hicimos, en el Trasnocho, estuvo lleno, realmente estuvo lleno. La persona que coordinaba allí se sorprendió porque, bueno, creo que no, o sea, nunca me había escuchado nombrar, claro, un muchacho que sacó un libro, bueno, vamos a ver si alguien viene a verlo. Y aquello se llenó, las fotos están por allí, en las redes, quedaron. La cuarta gran fortuna es que en la primera fila, y pasa mucho en el Trasnocho, me parece una cosa muy bonita que ocurre siempre que se presenta un libro de casi cualquier cosa, aunque generalmente tienen que ver con más libros de poesía, las novelas que se presentan allí. Están dos invitados peculiares en la primera fila, nonagenarios ambos ya. Parecen pues dos guerreros, donde podríamos hablar hoy en términos de Cervantes, y podría ser Don Quijote y Sancho Panza. No voy a decir quién es quién, pero por el debido respeto, porque son dos maestros, ¿no? Pero son el caballero andante y su fiel escudero. Son Rafael Cadenas, nuestro orgullo en la poesía, premiado, como ustedes saben, internacionalmente, y este erudito de la cultura, que es Rodolfo Izaguirre, recordado por muchos en las páginas del Nacional por años, y bueno, con todo lo que tiene que ver con la cultura en este país. Rodolfo y Rafael estaban allí en la presentación del libro. Yo no hablé mucho con Rafael. He lamentado toda mi vida no haberme tomado la foto, ni con Rodolfo ni con Rafael. La vida luego me dio la oportunidad. Recuerdo que Rodolfo, cuando habló conmigo, me dijo, bueno, lo que sí puedo decir, yo te he visto muy poco. Me dijo, fue muy sincero, y eso me gustó mucho. Te he visto muy poco porque tampoco tengo tanto tiempo para estar viendo cosas, pero lo que sí he visto hoy, me dijo él, esta palabra me quedó, es que la gente te quiere mucho. La gente te quiere mucho. Entonces, eso a mí se me quedó, y bueno, perdí el contacto, tal, no sé qué. No interactúo. ¿Dónde puedo interactuar yo con ellos? Imagínense ustedes. Voy meses, quizá un año más tarde, porque eso fue el año pasado, al bautizo del libro de mi gran amigo también, Gustavo Velázquez, que era un libro de una tónica parecido al mío. Gustavo presentó su libro sobre el tema político en Venezuela, el sistema político venezolano y su degradación en la época de la democracia. Y no estaba Rafael Cadenas, pero estaba Rodolfo Izaguirre. Y Rodolfo en esta oportunidad yo tuve oportunidad de hablar más con él. Y está echando cuentos ahí. Y entre esos cuentos que está echando, es lo primero que me ve y me dice, claro, yo estuve aquí en la presentación de tu libro y te dije que la gente te quería mucho. Se acordaba todavía, un año después. Hablamos un rato de cualquier cosa que pueda hablar un hombre tan sabio como este. Un hombre que ha visto tanto. Rodolfo Izaguirre tiene creo que 94 años. Rafael Cadenas quizá es un año, ellos creo que se llevan un año, son de la misma edad, están por ahí los dos. Y Rodolfo Izaguirre me dijo lo siguiente, no te vayas sin que yo te cuente esto. Y lo mismo le digo a ustedes, no se vayan sin que yo les cuente esto, que involucra y este es un libro que traigo de manera circunstancial y diría yo accidental, porque este ni lo he leído. Esto fue llevado, por supuesto, al cine, como varios de los libros de García Márquez. Creo, ahora me estoy confundiendo. Pero este yo no lo he leído. Yo he leído mucho de García Márquez, pero este no lo he leído. Hoy es el día del libro porque, entre otras cosas, Miguel de Cervantes se murió tal día como hoy. Se murió, creo que Garcilaso de la Vega también. Entonces hay varios notables autores que mueren hoy y lo instauraron Día Universal del Libro. Rodolfo Izaguirre me dice en esa oportunidad, yo estaba en un bar de piso de tierra en Catia, que no había ni piso de cemento. Y yo le digo, maestro, ¿y en qué época fue eso? Mire, eso debe haber sido como en los años 50. Eso debe haber sido en los años 50. Y yo comienzo a escuchar y él me dice,
Y yo estoy en una mesa con Adriano González León, que es otro de los grandes escritores de izquierda que tuvo Venezuela, pero que pues hizo grandes libros como el del País Portátil. Y estaba en una mesa donde estaba Adriano González León, me mencionó un par de personajes más que seguramente eran ya intelectuales en la época, años 50. Y se me acerca allí, porque estábamos tomando cerveza, se me acerca un joven que estaba en la mesa contigua. Porque nosotros teníamos rato hablando de un libro que nos había impactado. Era el primer libro de un autor colombiano que se llamaba Gabriel García Márquez. Y había publicado, realmente el primer libro de Gabriel García Márquez es Los Hojarasca, que es el previo, dicen los especialistas, yo lo leí hace mucho tiempo, pero es el previo a todo el universo que va a desarrollar García Márquez después con Macondo y con todo lo que tiene que ver con la familia Buendía y con todas las interacciones un poco antinatura que se dan en la familia Buendía, que quienes hayan leído 100 años de soledad obviamente van a saber a qué me refiero. Si no lo han leído, yo no voy a venir a hacer spoiler, aunque es un libro que en teoría casi todo el mundo se ha aproximado a él, porque en bachillerato lo obligaban a uno que lo leyera. Mucha gente no le gustaba porque es un libro difícil de entrarle, es verdad. La hojarasca es el previo, mucho más resumido, de este universo macondiano y de lo que luego va a ser pues una tendencia, que es el realismo mágico latinoamericano de García Márquez. Y es donde radica el genio de García Márquez. Y nosotros estamos hablando, yo no sé si era de la hojarasca o de el que va a ser el primer gran libro realmente, aunque es muy corto, tiene 100 páginas, del Gabo, que es El coronel no tiene quien le escriba. Yo leí El coronel no tiene quien le escriba en 8º año o 9º año de bachillerato y lo leí 4 veces. Eso es un libro demoledor y tiene solo 100 páginas. Y la frase con la que termina es mágica y no la voy a repetir porque además es escatológica, pero es la frase que marca el libro. Bueno, ellos estaban hablando allí y este muchacho se le acerca y le dice, discúlpeme, yo les estoy escuchando que ustedes están hablando de este libro, que repito, no sé si era Los Hojarasca o era El coronel no tiene quien le escriba, que ya sale en los años 60, en el 61 creo. Y yo quería venir a decirles y presentarme porque yo soy el autor de ese libro del que ustedes están hablando. Y Rodolfo Izaguirre suelta la carcajada cuando me está contando esto y me dice, yo me indigné, la reacción mía fue indignación y me paré de la mesa y casi le ofrezco unos puños, unas manos a este tipo. Y lo que le dije fue, recuerdo, ¿usted cree que nosotros somos idiotas? Nosotros estamos hablando aquí de un intelectual que va a ser, porque este libro ya lo preludia, un gran intelectual latinoamericano, que es Gabriel García Márquez, que escribió este libro, que recuerdo, no recuerdo si era Los Hojarasca o era El coronel no tiene quien le escriba. Y él dice, yo soy el autor de ese libro, y le comienza García Márquez a relatar pasajes del libro y cómo llegó a esos personajes, a esas situaciones y cómo se le ocurrió. A mitad de conversa, estos tipos quedan con la boca abierta y él les dice, y yo quiero ahora invitarlos a mi mesa para que ustedes conozcan a un amigo mío que está allá, que se llama Plinio Apuleyo Mendoza, el gran ensayista también colombiano, hispano, americano, que luego va a tener pues mucho que decir a esta parte del mundo. Plinio Apuleyo, por cierto, es el prologuista del primer libro de Thais Peñalver, tú el lujo. Y bueno, se formó un condumio, hay una cosa y buenísimo, y no sé qué y tal. Años después, había ganado Gabriel García Márquez el premio, yo no sé si se dice Nobel, creo que es Nobel. Me lo corrigieron hace unos cuantos meses, que yo no sé por qué yo estaba hablando del premio Nobel y me dijeron es Nobel. Bueno, se ganó el premio Nobel, creo que Gabriel García Márquez lo gana en el 70, no, en el 80 y algo, 82 creo, no recuerdo. Y en el premio, yo no sé si fue allí o fue en los 70 cuando le dan el Rómulo Gallego, él todavía recordaba esta anécdota que yo he tratado de ponerle rigor histórico y es lo que quería compartir con ustedes. Realmente esta es una anécdota de finales de la década de los 50. Rodolfo Izaguirre con Adriano González León y otros tantos intelectuales venezolanos coincidieron en un bar en Catia que me decía Rodolfo Izaguirre, yo tengo tiempo que no voy, pero yo podría decir que yo creo que eso todavía existe. Pero en aquel momento es lo que se afianzaba, era en la cosa. Tenía el piso de tierra, no le habían echado ni piso de cemento. Era una taguara, decía él. Yo conocí a García Márquez ahí. Yo investigando un poco después, me topé con la cosa
Ustedes saben que García Márquez vivió en Caracas. De hecho, hay un libro de Juan Carlos Zapata que el Gabo no nació en el Gabo nació en Caracas, no en Aracataca, que es donde él originalmente nació. Pues. Pero él lo dice porque el Gabo, digamos, su faceta de intelectual y de escritor, que aquí primero le ensaya como periodista, la va a hacer es acá. Él empieza acá. A García Márquez se lo habían traído, por decirlo de alguna manera, o él se había venido, porque no sé si es que alguien lo trajo o él se vino, en el año 1900, finales de 1957, es lo que relata la historia, lo he contrastado con varias fuentes. Se lo trajo la revista, creo que era Momento. La revista Momento le da un espacio para que trabaje y haga reportajes a García Márquez, que ya escribía muy bien. Ya había publicado, cuando él llegó en esa oportunidad, La hojarasca, la publica en mediados de los 50, pero en un libro muy poco conocido. Él hace unos reportajes en Caracas, que de hecho, y esto es lo curioso de todo, el que más se destaca es un reportaje sobre la carencia del servicio de agua potable en Caracas. El reportaje se llama, todavía está por ahí en internet, Sin agua en Caracas, o Caracas sin agua, una cosa así. Estamos hablando de finales de la década de los 50, pero ahí no termina la cosa. Es que García Márquez llega, creo que fueron una semana después de que Pérez Jiménez se robó las elecciones aquella que montó, el plebiscito aquel que montó, fraude electoral. Y luego habrán pasado unos días y vendrá pues lo que es el 23 de enero del 58. Pasarán un mes, 2 meses. Esto creo que ocurrió. García Márquez llega aquí a noviembre o diciembre del año 57. Ese es García Márquez. García Márquez es un testigo de excepción de la transformación de Venezuela. Y aquí se comienza a destacar con esos reportajes, con esos trabajos periodísticos. Y el del agua es el que más, de alguna manera, se destacó. Los cuentos que hace García Márquez y que publica después tienen que ver mucho con su paso por Venezuela. De hecho, el más popular, que ahorita no lo recuerdo muy bien, el título, es, él dijo siempre que ese era su mejor cuento, el mejor cuento que él había escrito. Es un hombre que escribió tanto, y él lo escribió estando en Caracas. García Márquez luego estuvo yendo y viniendo mucho. De hecho, él vuelve a quedarse, creo que una temporada en los 70, y él se fue de aquí, de esa primera estadía que tuvo, se casó, volvió, y después él vivía en un apartamento. Imagínense ustedes, García Márquez dijo, yo tuve mi primera casa en Venezuela, o sea, de un hogar donde yo podía vivir yo solo. Él tuvo un apartamento en San Bernardino, en un edificio viejo en San Bernardino, le alquilaron un apartamento en aquella época, y tuvo su primer apartamento allí. Dice García Márquez, la primera vez que yo manejé un carro fue en Caracas. Y decía García Márquez algo así como, la vida, o yo quisiera que la vida me hubiese dado la oportunidad de haberme quedado en esa ciudad infernal que era Caracas. Siempre quiso quedarse. Luego, les digo, volvió. García Márquez se hizo muy amigo de Teodoro en una época. De hecho, entiendo, muy cercano al tema de la fundación del MAS. Yo no sé si incluso lo inscribieron como militante en algún momento, porque era de izquierda. García Márquez, bueno, ustedes sabrán más que yo. García Márquez terminó teniendo casa en Cuba y todo lo demás. Pero luego su obra, digamos que siempre tuvo que ver con estos orígenes en Venezuela. O sea, esto lo marcó profundamente. Yo, personalmente, creo que la mayor impronta que tiene la obra de García Márquez, o Venezuela en la obra de García Márquez, es el libro del Otoño del Patriarca, que es mi libro favorito de García Márquez. No lo tengo aquí el ejemplar que yo rescaté, porque ese libro se me rompió todo, yo mismo lo encuaderné, lo guardé, lo tengo en la otra biblioteca. Pero ese es el libro para mí definitivo, o sea, en cuanto a la bibliografía de García Márquez. No he leído todo, pero habré leído por lo menos 7, 8 novelas de García Márquez y algunos cuentos. Y para mí ese es el libro que marcó. Dicen los entendidos, yo pensaba hasta hace nada que ese libro estaba inspirado en Chapita Trujillo, en Dominicana. Dicen, no, García Márquez estuvo en Caracas y luego se interesó muchísimo por la figura de Juan Vicente Gómez, el general Gómez, y vivió todos esos años, ese libro lo escribe a mediados de los 70, investigando sobre la figura del caudillo dictador hispanoamericano, pero expresada en Juan Vicente Gómez. El libro del Otoño del Patriarca, para que ustedes tengan una idea, es tan poderoso en lo que plantea como en la forma en cómo lo plantea. Este es un libro que no tiene capítulos, no tiene párrafos, es un libro escrito en continuo y uno nunca se pierde. O sea, hay que ser un maestro para tú escribir un libro donde tú tienes
N bloques de texto, o sea, y son 300 páginas y tú nunca te pierdes y no tienes capítulos. Es una cosa maravillosa. O sea, si no, alguien no ha leído el Otoño del Patriarca, yo se lo recomiendo. Para mí es el libro definitivo de García Márquez. Luego, y esto lo quería comentar también, ya estoy pasado, pero bueno, ahí está la gente todavía pendiente. El gran libro que obsesionó a García Márquez con respecto a Venezuela fue hacer un libro sobre Bolívar. Y él termina escribiendo donde se montó en una labor de, o sea, porque esa es la labor de escribir. Hay que investigar mucho y Maco, tú quieres una novela histórica. Y él se monta en esta perspectiva de la derrota del libertador Simón Bolívar. Y monta lo que luego va a ser, o que termina concretando, en El general en su laberinto, el libro sobre los últimos días de Bolívar. Me parece el libro más flojo que yo he leído de García Márquez, la verdad que sí. Él se dedicó mucho, trabajó mucho para ese libro. A mí me aburrió terriblemente. Por eso yo digo, a veces es lo que tú quieres versus lo que sale. A veces tú haces una cosa con mucho cariño, le pones mucho empeño y no termina saliendo, no genera entusiasmo en las audiencias, ¿no? A mí me pasó con ese libro. Y por las personas que leen a García Márquez, que yo he consultado, es un libro muy poco valorado en el acervo, digamos así, del Gabo. No es algo que entusiasme mucho a la gente. Y es un libro verdaderamente fuerte porque sí, es el Bolívar derrotado. Es el Bolívar de los últimos días. Es el Bolívar de esa, por supuesto, de San Pedro Alejandrino. Es el Bolívar de la incomprensión, del desamor incluso, o sea, pero del país, del extrañamiento de la patria, de esto que estábamos hablando también. O sea, es duro. Pero a mí el libro nunca me enganchó. Todavía lo tengo por ahí, no está aquí, está en la otra biblioteca, pero yo creo que en algún día merecerá la pena rescatarlo. Por demás, bueno, nada, eso para mí, bueno, yo cuando escuché esta anécdota me voló los tapones y nada, la quería compartir con ustedes hoy. Amigos, señoras, señores, señoritas, señoritos, por lo pronto vamos a volver el día jueves a las 9:30 de la noche en esta interesante, o quizá no tan interesante, pero a mí me llena esta conversación. Y bueno, iremos viendo si les gusta, si no les gusta, si seguimos, si no seguimos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo pronto yo solamente quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta ahorita conmigo, 1 hora y prácticamente, bueno, hay 1000 personas aquí. Comentarles a los que lo van a buscar en diferido que estos videos, los que se hacen en vivo, no quedan en la pestaña de videos de YouTube, sino que tienen que ir a directos o en directo, tal, no sé qué, y ahí van a quedar como han venido quedando todos los lives. Este es el 94. Tengo la idea, y lo voy a repetir en cada live que haga hasta allá, de que cuando lleguemos al número 100 voy a regalar un ejemplar, lo vamos a rifar, no sé cómo lo voy a hacer, creo que hay unas cosas en internet que uno mete los nombres de los participantes, no sé cómo hacer, pero lo vamos a hacer. Voy a rifar un ejemplar del libro firmado, lo voy a entregar. Acá en Caracas tiene que ser, si no está en Caracas está difícil, se lo mando por correo, por no sé, se lo mando firmado. Y bueno, nada, nos veremos por lo pronto, creo que los martes, los jueves, esta es la primera etapa del experimento, y los domingos. Y vendré con algunas secciones de interés, vendré con algunas cosas que quizá a ustedes les parezcan simpáticas, comentaremos lo que haya que comentar, hasta donde lo podamos comentar, porque es la verdad, hasta que a mí me sea saludable, me sea como una palabra que se puso de moda la última semana, hasta que a mí me sea potable. Y bueno, nada, gracias por el apoyo, gracias por esperar y gracias por respaldarme. Es muy importante para mí, de verdad, que hayan esperado y que, pues, nada, los números hablan y que se hayan quedado conmigo hasta ahorita, compartiendo estas anécdotas y compartiendo estos cuentos, estas visiones de la vida y estas cosas. Nada, un gran abrazo a todos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, como dice allí. Y bueno, más nada. Y bueno, si quieren apoyar al canal, ahí está acá en la descripción les queda el link de Patreon y el link de PayPal. Gracias, pero si te suscribes ya haces mucho por mí y le das like al video, que es importante también para que YouTube lo coloque más y más arriba. Abrazos y besos. Y Omar al Congreso algún día. Chao, mentira.